coincidió con este proyecto tríptico que lo tenían pensado hace unos 2 años, pero no había podido ser financiado. Y coincidió el diplomado, pues me pareció bastante pertinente por los temas, ciertos términos, los contextos que trató el diplomado presentar este mismo proyecto, ¿no? Que además obedece a una experiencia de vida. Este diplomado tiene muchos conceptos, los cuales yo vivo constantemente en mi trabajo, de qué hacer como artista, como persona, etc. Bueno, yo hice este desastre de esquema, me encantó, creo que me representa mucho. Sistema rizoma claramente. Y en concreto el proyecto, antes de entrar a explicarlo, hay un contexto que es el que yo dirijo acá en Chile, la plataforma Vestible, que es una plataforma de educación, de difusión, publicación y producción de proyectos en torno al cruce de lo vestible, lo portable, lo textil, la piel, con la cultura y las tecnologías. Y frente a lo que tenemos nosotros como una tradición ancestral súper fuerte, que justamente el tejido y lo textil es una herramienta de comunicación y de traspaso de cultura e información, ¿no? Entonces, bueno, nace este proyecto tríptico, que es la mezcla de esta inquietud y con la evidencia y la experiencia y la cierta conciencia que podría llegar a tener como hacedora, ¿no? De algo. Aquí hay una cita que me encantó, entonces la pongo, la voy a leer. La percepción es un componente vital e inseparable de la vida, y aunque está moldeada por la cultura, está firmemente anclada en el sensorio humano. Al mismo tiempo, la experiencia humana se extiende más allá de los datos básicos aportados por esta percepción, e implica contemplar operaciones mentales de naturaleza abstracta que carecen de una referencia inmediata a la realidad ostensible y la información que ofrecen los sentidos. Al igual que esto habla de nosotros nomás. Este diplomado me enseñó mucho, que era lo que yo estaba buscando también, como una expansión de la producción de artefactos, de objetos, el artista en sí mismo, visual o medial, tiende mucho a producir artefactos, objetos para extenderse, pero ¿por qué esto? ¿Ya? Yo creo que hay millones de capas, hay un sistema, o sea, es como un diagrama de capas de pieles que está desde el cosmos, la naturaleza, el lugar, el hábitat y así, no es uno, ¿ya? Entonces esa expansión hacia afuera me interesa muchísimo, me interesa, me hizo bajar ahí, aterriza y ser más humilde en lo que buscas, ¿no? Que está todo interconectado, más creo en eso. Es difícil, es muy difícil no tender a producir un objeto, porque estamos siempre produciendo objetos, etc. Además, siempre estamos produciendo situaciones de imposibilidad, en el fondo. Conciencias, entorno, cotidianidades, situación contextual y de pregunta, eso me encanta. Siempre estar en situación, en el contexto, ir observando, esa es mi cosmovisión en el fondo, el mirar, el observar, el plantear preguntas, ¿no? Bueno, y aterrizando el proyecto del diplomado, presento tres dispositivos tejidos con tecnologías andinas y mapuche, porque encontré en el tejido un sistema, una estructura para lo que más me involucra como artista medial, que es el cruce de información, las relaciones, las conexiones, los errores, los nudos, los caminos, los procesos, y como todo ese engranaje, ese desastre es como una especie de micropolítica que se puede escalar a una macropolítica, y creo que la realidad es eso, ¿no? Es ese sistema de muchas, si bien estoy hablando súper en general, después me voy a lo particular, lo general creo en ese ir y venir, ¿no? Y el tejido es una estructura que da
depende cómo uno lo trate, al principio es muy binaria, pero es un juego de posibilidades y de traspaso de información. Bueno, aquí hay unos conceptos, términos de los cuales siempre trabajo, he ido trabajando y se me van a ir agrandando, achicando, qué sé yo, no sé, pues, la sorpresa iba a ir dando a conocer otras inquietudes, ¿no? La motivación específica para este proyecto es indagar en los conceptos de portabilidad y de lo vestible como medio de interacción situada, el cuerpo como conocedor, como entidad que reacciona frente al entorno. Eso es lo que más me motiva, y la conciencia que se puede generar a partir de las relaciones. Cuestionar las finalidades de uso y fabricación de objetos, herramientas tecnológicas. Claro, yo vengo mucho de la parte de do it yourself. Este es el primer proyecto que hago como con cosas más complejas, no tan hackeadas. Hackeo mucho, me gusta hacer apropiación, vengo del objeto encontrado, o sea, como artista visual. Visibilizar, captura y transformación de datos para generar otros sistemas de lectura y percepción. ¿Para qué? Los datos son como las mini partículas que parte del cual se origina toda esta situación de captura y de transmisión, ¿no? Los datos es la primera fase, no, yo no los valoro para nada, o sea, me sirven para partir, ¿no? Además que como uno trabaja con sensores, qué sé yo, todo es dato al final, es como las palabras de una oración también, cada palabra es un dato. Concientización del fenómeno de la interacción entre el cuerpo, la subjetividad y el entorno físico y social, sobre todo desde lo portable. Bueno, y uniéndolo a toda esta identidad con mi territorio, que nos une a todos nosotros como territorio americano, el tejido como visualización de una interacción con el entorno. El mundo mapuche, el mundo andino, el tejido es un sistema cultural. La cosmovisión como ejemplos del ser y estar en situación y con más armonía con el entorno. La cosmovisión, yo creo, yo sueño con una cosmovisión, una neocosmovisión, o sea, ¿por qué no tener esta idea de cosmovisión a un futuro? No igual a la de estos pueblos, por supuesto. Cómo desde nuestra cultura podrían haber modos de expansión más conscientes de un ser y un estar, que le hace mucha falta, y es una gran motivación de parte de mis proyectos y de portar algo, ¿no? Desde el cuerpo y desde una situación de interconexiones físicas y virtuales. Tejer para mí es hacer, pensar, escribir. El tejido es un sistema y una técnica. Yo como que le meto ahí toda la parte al tejido, le pongo más capas en todo caso. El tejido es un sistema y una técnica que sirve un símbolo. El lenguaje es un sistema de relaciones implícitas y explícitas que comunican, emiten y se reciben. Los datos, bueno, ahí ustedes podrán ver que todo este sistema explorar en acciones performáticas de interacción y pues ya, entonces todo esto se concreta en estos tres portables interactivos que conllevan un sistema digital conectado a través del celular por internet para interactuar. Me carga la palabra usuario, pero inevitablemente la voy a usar, que un usuario X pueda intervenir en la página web y conectarse a web de cambio climático y situación de los pueblos indígenas de nuestro territorio en relación al Estado chileno, que han habido como muchas crisis y muchas tensiones. Bueno, esta es la chuspa y están inspirados en el pectoral trapelacucha y en la chuspa andina. La trapelacucha es mapuche y la chuspa es andina, de uso cotidiano y ornamental. Este es el primer paso de una web de los datos de sensores que capta, foto, acelerómetro, de movimiento del propio cuerpo de quien la porta y de sonido ambiental. Y eso, este es el segundo proceso de la web en que en tiempo real se van cruzando los datos y van generando interacciones y tejidos. Bueno, me atuve a la
a la situación por la pandemia, de generar aquí, desde el tejido, como acción física y de escritura, para la web, pero la web va a estar lista para acciones performáticas afuera y todo de la próxima semana. Justo no está lista desde esta semana. Y le hago un gran homenaje al poeta Juan Luis Martínez. Este es el link, lo voy a mandar. Y eso podría decir, no sé mucho más que decir después de todos estos proyectos gigantes que ustedes creo que yo puedo aportar desde aquí, desde los artefactos, desde los entornos, las acciones subjetivas interconectadas con un entorno social. Eso. Y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Mari. La verdad, pues yo te conocí con este proyecto, así que pues me da un montón de gusto que cada vez tenga más forma. Todavía me acuerdo de tú y yo en ese café de Santiago, tratando de ver cómo hacíamos esto posible. Entonces, pues me da mucho gusto que estés aquí y que pues todo este diálogo transdisciplinario pues te haya sido útil y que poco a poco puedas ir indagando cada vez más en este vestible como este medio de interacción pues situada, ¿no? Porque justo estamos en ese mundo de los mapuches y de los andinos también, ¿no? Entonces también me da mucho gusto que trates sin caer en este rollo romántico que luego pasa con los pueblos originarios, pero sí tomar en cuenta pues estas cosmovisiones, estos tejidos. Es decir, me gusta mucho esa metáfora que utilizas. Y pues bueno, no me queda más que felicitarte y pues ya quiero usar ese vestible algún día. Adelante, Son Eugenia, por usuarios los favor. que lo usan, así que usuarios, la palabra agentes, Mira, ¿qué usuarios. tal? Claro, así que dale nomás. De ahí los voy a liberar y voy a mandar la web y toda la situación de enredo y desenredo. Mary, muchísimas felicidades. A mí me gusta mucho tu proyecto porque siento que tiene como un carácter contrahegemónico, ¿no? Que está, quizá lo estoy leyendo desde mi punto de vista, que es obviamente mi propia subjetividad, pero hay como esta voluntad de contraponerse y de construir autonomía en torno a la captura de los datos, porque hay como esta enorme pregunta de quién captura los datos y para qué los usa, y al final son datos que nos piensan en el sentido de que son hegemónicos, ¿no? Entonces me parece muy potente como esta, pues toda la metáfora, digamos, como pues los pueblos originarios que han luchado durante tanto tiempo por su autonomía y que si en este momento la hegemonía está de la mano de la captura y la utilización de los datos, pues este retorno a la piel, a la segunda piel que es la ropa, ¿no? Y que la ropa sea capaz de capturar estos datos, me parece un movimiento político bien potente. Yo desde ahí lo leo y te felicito, quizá tu lectura es distinta, No, de pero me hecho, gusta en ese nivel y me parece que es una pieza que puede funcionar muy, muy bien. Gracias. ¡Bravo, Mari! ¡Bravo! Muy bien. Gracias. Me encanta, Sí, me encanta. un gran aplauso. Adoro que hayas logrado esa materialización de la metáfora a lo real. Eso está, Oye, pero sí, yo encuentro que las cosas hay que hacerle igual. Yo no sabes cuánto he quemado la cabeza o los circuitos o las cosas y chao, o sea, hay que hacerlas nomás. Y de ahí, pues bueno, conseguir financiamiento también, que igual es complejo. mejor Y algo que no se estamos. incendie. Sí, no, y lo bueno es que también tengo otro proyecto y otro más financiado y bien. Al fin. Muy bien. Bueno, le cedo la palabra a Jesús Ramírez Bermúdez. Sí, claro, muchísimas gracias, Jimena. Bien, pues hemos avanzado bastante, me parece, y nos falta todavía un poquito. Entonces, vamos a continuar. Si quieren ahorita tomar un vaso de agua o algo, podemos descansar un minuto nada más, pero de hecho, por presiones de tiempo, estamos a punto de continuar con el último bloque, ¿cierto? Eh, pues bien.
tengo aquí en la lista, a ver quiénes faltarían de presentar. Faltaría Paloma, faltaría Jessica, Jessica y Columba. Columba, claro. Y el equipo de Angie, Rebeca y Leslie. Ok, muy bien. No sé si el equipo, vamos a llamarle, está listo para presentar o quisieran esperar un momentito más. ¿Qué dicen Sí, Angie, Rebeca? Ujú. sí, perdón, Jesús, siguen la misma Rebe, está sacándolo a su internet y sí tiene Ok, muchas ganas de participar. claro, claro. Vamos a esperarle entonces un ¿Sí? minuto más. Quizá podríamos pasar con Columba. Columba, ¿tú estás preparada? Sí, muy bien, Columba. Entonces ya sabes, tienes pues máximo 10 minutos y después unos minutos para la interacción. Te damos la palabra. Muchas gracias, qué emoción. Voy a poner mi cronómetro y voy a compartir mi pantalla. Pues hice un ejercicio creativo ayer que les quiero compartir para este momento. Hice a un lado como los proyectos, un poco porque ya los he mostrado, porque se han desdoblado muchísimo. Creo que es demasiado lo que mi práctica ha podido reflexionar y concretar a partir de este diplomado, es demasiado. Y un poco en protesta no lo voy a hacer porque es muy poquito tiempo, un poquito por regalarles un ejercicio de creatividad y de escucha a ustedes y a este espacio, pues hice otra cosa. Entonces está un poco fuera de lo que yo me imaginaba presentar, pero me gusta hacer otras cosas. Entonces, como justo el panorama de presentar 10 minutos contra un año de tanta riqueza y generosidad, me propuse dialogar con una sola sesión del diplomado y escogí mi favorita, que es la de Verónica Gerber, con las escrituras de compostaje, y ayer la vi como 8 veces y dialogué con ella desde esto que les voy a presentar. Ok, entonces aquí está el diálogo. Y se recordarán de toda esta parte que nos expuso Vero de la caja de Pandora, y acá en esta caja, en esta vasija, como esta representación de la tierra, la fertilidad, y como Pandora es un poco castigada, censurada por darle la luz a los hombres, a los seres humanos, ¿no? Entonces, nos mostraba esta última imagen donde están acá las lombrices, y yo a partir de esta imagen me voy a colar en esa salida de las lombrices o serpientes o de salida de castigo para hilar una narrativa y hacer una aventurada hipótesis o conjetura, ¿no? Entonces yo veo esta salida de estas lombrices pues como un castigo hacia esta luz, hacia esta posibilidad de conocimiento que Pandora nos daba a los seres humanos, ¿no? Entonces, con esta primera premisa sacada de la exposición de Verónica, yo digo, voy a hacer una composta pedagógica y voy a meter ahí estos elementos que Verónica nos da de la escritura de compostaje contra las cosas que yo he escuchado, los referentes que nos han dado en el diplomado y mis referentes. Entonces ella dice que la composta pedagógica es una investigación artística. Eugenio siempre nos habla del pensamiento ecológico a través de Timothy Morton, ¿no? Ella dice que la composta escritural es para revertir los relatos hegemónicos, hacer otras narrativas, y ahí me gusta mucho esta Mercedes Minichelli, que ella habla de las ceremonias mínimas, reconocer estos pequeños momentos, sobre todo en relación a las infancias, para transformar las estructuras, ¿no? Hablar de contradicciones, yo voy a hablar de esta contradicción adultos, niños, de la sociedad, de la censura a través del libro de Lisa Corona, la pertinencia del presente con lo de Donna Haraway, nombrar el mundo de otros modos, darse cuenta de lo pequeño, de lo invisible, de lo indecible, ¿no? Ahí traer este referente de Anna Singh,
y la posibilidad de resignificar. A mí pongo ese referente que me encanta de Bruno Murani con su libro de fantasía y muchos otros, que es un gran ejercicio de imaginación y de creatividad. Y poder imaginar otros futuros posibles, y tomo esta cita y esta reflexión que nos hace mucho el doctor Jesús sobre la flexibilidad cognitiva y el reciclaje neuronal, como también una posibilidad creativa, y esta referencia también que siempre nos pone de Stanislav Dejan. Y bueno, a partir de estos elementos que voy a compostar, voy a empezar a hablar de la censura a través de estos personajes de la literatura infantil, y voy a citar 3 en específico, ¿no? Que es Huckleberry Finn, este personaje que por más que tratan de meterlo en cintura, siempre está fuera de la sociedad, siempre es disruptivo, siempre tiene esta cosa de tener una viveza y una honestidad más allá de cualquier estructura social, ¿no? Y al mismo tiempo este viaje que voy a hacer por estos personajes tiene que ver con por qué estos personajes han sido, estos libros han sido súper leídos, son de los libros más famosos, pero también los más censurados. Y aquí Elisa Corona dice, lo que parece interesarle a las infancias es sospechoso, ¿no? Entonces este libro es muy censurado por las asociaciones de padres de familia en Estados Unidos, también con este personaje de Jean, del esclavo negro, con una discusión ahí sobre el racismo, etc. Roald Dahl, también un libro pues muy cuestionado sobre la relación con los adultos y los niños, como parece que los niños ganan y siempre toman ventaja y los adultos los aplastan, pero a mí me gustan mucho estas citas, ¿no? De Roald Dahl, y de cómo él, al mismo tiempo que los niños toman venganza con los adultos malos, también existen, digamos, los adultos buenos que están del lado de los niños y están dispuestos a ponerse en sus zapatos. También en sus libros se retratan las infancias berrinchudas, ¿no? Y que también en el libro toman venganza, digamos. Este otro libro, este es de los más famosos, no sé si será el más famoso, y de Harry Potter, y también con muchísimos intentos de censura en las escuelas, ¿no? Y bueno, acá Elisa Corona nos dice que el problema con este libro es que no había ninguna autoridad suprema, ¿no? Sino que en el libro se insiste en que los niños confíen en sus propias cualidades o poderes, ¿no? Y abajo esta cita me gusta mucho, silenciar un libro implica que su poder es abrumador, el poder que se le otorga al lenguaje. Y aquí esta cita me la robé y empecé a leer este libro de la presentación de Eduardo, que la pude ver ayer, y que habla de estas pequeñas también cosas invisibles, ¿no? Y que tiene que ver con historias de niños. Toda tradición de las historias de los niños es una imagen fuera de foco. Hay un lado invisible del cuestionario, un lado en donde las respuestas de los niños siguen volviendo, rebotando, desdoblándose en más y más preguntas que no se formulan, sea porque no es prudente o sensible hacerlas, sea porque ni siquiera se tienen las palabras concretas para articularlas. Y quiero seguir compostando y voy a traer esta cita de la misma Verónica que tiene en su libro: hay cosas que estoy segura que no se pueden contar con palabras. Entonces aquí traigo en esta misma sesión, Gerardo nos trae esta cita de Katia Mandoki y he empezado a leerla y es una locura. Este libro está increíble, el indispensable exceso de la estética, ¿no? Y cómo ella genera otra narrativa completamente, otra narrativa de la evolución de los seres vivos, ¿no? Y dice, girar la perspectiva implica el esfuerzo tremendo de alterar la terca inercia mental. El enaltecimiento de la estética descubre su pecado original, la evidencia creciente y embarazosa de que el sentido de belleza pudiera provenir, más desde abajo, de las partes nobles. Y bueno, hay varias citas y ella va desarrollando esto y lo quiero poner como elementos de un ejercicio de ficción, ¿no? Inspirado en este último capítulo del libro de Donna Haraway, que dice Niños y niñas de compost, y de este personaje de Camille,
Y entonces yo pensaba uniendo los elementos y mezclándolos en infancias lombrices como poblaciones residuales, ¿no? Pero que son agentes disruptivos de transformación de la realidad y que nos traen y nos recuerdan la importancia de la desobediencia creativa a las estructuras del poder. Entonces inventé este estado creativo, este estado del ser, que le puse Infambris, como un estado expandido de la niñez, en tanto que incluye a todos los seres, sean niñas, adultos u otras especies, en modo de disrupción creativa. Seres híbridos con la sensación de no encajar, con un fuerte deseo de ser diferentes, especiales, como una posibilidad de cognición corporizada ficcionada, ¿no? No sé, estoy alucinando. Y puse este meme, ¿no? De la niña diciendo a la profesora, ¿por qué quieres destruir las escuelas? Porque son circos de adiestramiento. Pero usted se formó en una de ellas y trabaja en una de ellas. Pucha, profesora, ¿en qué voy a confiar ahora? ¿No? Y se quita la máscara y se va. Me lo mandaron ayer y fue perfecto. Y entonces desarrollé esta idea de las infancias lombriz y le puse a este ser el niñembriz como un híbrido entre niño y lombriz, que tiene una estructura corporal horizontal, su locomoción también es horizontal, no tiene cabeza y ha roto las jerarquías del mundo, tiene 10 corazones con expertise en la empatía. Su percepción y cognición es a través del tacto. Mejor, esta es una cita, mejor todavía que tocar el cielo con las manos, es ser tocado en las manos por el cielo. Es anfibie, cuando toca el agua del mar se convierte en gusano zombie que se alimenta de cadáveres de ballena. En sus extremos tiene raíces filamentosas para agarrarse al hueso y después lo disuelven en ácido. Su piel se aísla del entorno, pero también le une. Tiene más de 1 millón de funciones como respiración, reproducción, simbiosis, etcétera, ya que es un único órgano. Se alimenta de cloruro de sodio, carbohidratos, ácido muriático, quinina, glutamato, es decir, de umami. Es el agente de transformación del mundo, come basura, caga posibilidades en forma de piedratina galáctica misteriosa. Y en los procesos epigenéticos multidireccionales donde se desarrolla este organismo con su ambiente, surge elemento del ambiente que se llama Flocora ponchispiracurus, un elemento con mucho poder y con características específicas que sirve para transportarnos en el tiempo y en el espacio. Tiene textura de nube. Se encuentra en lugar de ventanas y puertas y se abre como especie de portal para viajar. A veces llueve borregos y se puede transformar en cosas, alimentos y formas concretas si es necesario. Entonces, en estos últimos dos metí en el Niñembriz y en el Flora, metí cosas que hemos hecho desde las prácticas educativas, ejercicios de ciencia ficción. Esto es de los niños en Catapulta. Igual está Piedratina Galáctica Misteriosa. Y a partir de mezclar todos los otros referentes anteriores. Y por último, está este cartel que estuve también haciendo toda la noche. Ay, a ver, ya no les quiero mostrar, de este ser, como un poco una infografía científica de cómo está, de cómo es y de sus características. Entonces aquí está este ser, sus corazones, su percepción, su cognición, cómo come, cómo se convierte en gusano zombie, cómo interactúa con la tierra. Consumen a la vez que deshacen estructuras pesadas y en descomposición tales como el patriarcado y el colonialismo, entre otras, regenerando la cultura del suelo y de la tierra para beneficio de todo organismo y diversos ecosistemas. Pues esto es lo que les quería decir. Magnífico, Columba, muchas gracias. Creo que a todos nos puso de buen ánimo todo este sentido de juego y toda la integración que has hecho de tantas ideas, ¿no? En esta magnífica composta. Además, muy rápida, ¿no? Porque actualizaste incluso cosas de lo que se vieron ayer y nos gusta mucho ese espíritu abierto y de aprendizaje muy, muy horizontal.
Pues quiero ver si hay alguien que guste hacer algún comentario, alguna réplica que quieran hacer al trabajo de Columba. ¿Quizá Eugenio? No, creo que Leslie levantó la mano. Leslie, por favor, Leslie. Bueno, yo siempre me he declarado fan del trabajo de Columba, pero esto en un sentido pedagógico, en un sentido creativo, artístico, está mucho más allá de algo que se me hubiera podido ocurrir, lo cual se me hace algo bastante valioso. Y también creo que visibilizas muy bien la forma en la que los niños tienen un proceso, sea el que sea, si es pedagógico, si es artístico, si es creativo, si es emocional. Este ejercicio que hiciste, o sea, si lo analizamos bien y desmenuzamos cada parte, o sea, desde la parte lingüística, la parte del juego con letras, de los significados, los significantes, de la parte afectiva, la parte que tiene que ver con la creatividad ya visual, la imaginación, está cañoncísimo, estoy impresionada, me encanta. Y sabes, o sea, lo hago público, me encantaría trabajar contigo y creo que muchos de nosotros tenemos mucho que aprender de tus prácticas pedagógicas y de cómo aplicas con tanta sensibilidad, tanto conocimiento que tienes a esta área que siempre ha sido pues vulnerable y poco visibilizada en el trabajo científico. Te felicito cañonamente. Gracias, Leslie. Pues yo creo que con eso nos quedamos. Tú también viste, Columba, que en el chat muchas personas te felicitaron. Creo que tuvo una gran resonancia. Muchas gracias, sí, ya me salieron bichos en la cara. Muy bien, por cuestión de tiempo vamos a pasar al siguiente trabajo, pero pues fue magnífica tu presentación, Columba. Le voy a dar la palabra a Paloma. Si no me equivoco, ya es tu turno, Paloma. Entonces, pues igual, adelante, ¿eh? Bueno, pues Tienes lo la palabra. intentaré. Voy a leer el texto que escribí. Espero que se entienda lo que quiero decir. Comenzó con la sinestesia. Entonces, pues fui investigando como que conforma todo esto y gracias también a todo el diplomado y todos los conceptos que se abordaron, pues pude bajar un poquito más. Entonces, esto a mí me queda claro que me va a tomar muchos años, realmente como llegar a un punto en el que, por ejemplo, Columba llegó. Esa es la idea. Entonces se llama Sinestesia, Imaginación, Fantasía y Pedagogías del Juego para crear affordances socioculturales de la complejidad. Co-crear mundos. El infante interior. Futuros próximos, juguetes fantasmata y posibles sociedades. Performance, realidad virtual y ética. Del imaginario al cambio colectivo. Entonces dice, prefacio. Bueno, antes del prefacio me gustaría añadir esta cita que puse de Goethe, que dice, el sonido musical penetra directamente en el espíritu. Inmediatamente se encuentra en él una resonancia, porque el hombre lleva la música en sí mismo. Hablar de un fenómeno como lo es la conciencia humana, sin tomar en cuenta la complejidad que implican los estudios lingüísticos, o sin primero comprender que no hay ciencia sin discernimiento, ni totalidad sin esperanza, ser consciente de su propia existencia, conocerse a uno mismo a partir de la observación de la naturaleza y hacer de nuestra vida una obra de arte. Para dotar de significado lo que acontece, tiene que pasar por el entendimiento, el sentido común, aprender a observar el mundo y ser capaces de encarnar el cambio del sentimiento. Asumirnos como seres esencialmente narrativos, hermenéuticos y que existe una ontología. Crear mundo es construir significaciones, co-crear un mundo con imaginación, conectarnos con lo que sentimos, el espíritu de Humanitia. Etapa precientífica. El tema del alma, que aquí comparamos a la psique, desde la filosofía antigua en Grecia, aparece aproximadamente hace 600 años antes de la era cristiana. Pitágoras, en el 500 a.C., sostenía que el alma se encontraba sepultada en el cuerpo y liberada con la muerte. Empédocles, en el 450 a.C., concebía el alma como elemento del equilibrio y compensación entre fuerzas opuestas presentes en todo el universo. El ser humano, incluido el desarrollo a saber, fuego, aire, tierra y agua,
este pensador refiere al corazón como la sede o la residencia de la conciencia. Más tarde, Platón imprime un giro intelectual importante al afirmar que la virtud depende del conocimiento y que realmente es el primero en plantear el problema de la conciencia como un fenómeno más allá de la materia burda en la filosofía de Occidente. Sin embargo, caben resaltar ejemplos de los oráculos caldeos en Oriente, cuyos escritos de alto escrutinio intelectual sorprenden a los adeptos de la filosofía. Regresando a Marsilio Ficino, quien fue un sacerdote católico, filólogo, médico y filósofo renacentista italiano, fue protegido por la corte de Medici y sus sucesores, incluyendo a Lorenzo, que fue también el artífice del Renacimiento y neoplatonismo y encabezó la famosa Academia Platónica Florentina. Para él, todos los sentidos grotescos, groseros son el olfato, el tacto y el gusto. Los llama inferiores dentro de la jerarquía de la sensibilidad, pues con el criterio de que necesitan de un objeto para poder percibir, mientras los sentidos que el oído y la vista son sentidos con los que podemos recordar más fácilmente. Así nos recuerda el principio pitagórico en la mitología, donde Mnemosine era una de las musas y representaba la inteligencia humana y la capacidad de memorizar. Ya que no se requieren la presencia de un objeto para memorizar, la vista y el oído son los más próximos a lo espiritual, puesto que podemos retener la imagen o el ritmo sin que estos sentidos, por ejemplo, un olor es mucho más difícil. Doy básicamente un recuento de todo mi proceso, pero tal vez me tarde mucho, entonces me voy a saltar una parte. La sinestesia no es una patología, sino es una integración sensorial que puede afectar tanto a nivel individual como colectivo, una vez que se ha comprendido su comportamiento cerebral mediante estímulos previamente analizados. ¿Qué sucedería si las sensaciones fueran estrictamente físicas? ¿Cuáles serían las consecuencias e implicaciones? No podríamos sentir las cosas en su totalidad, careceríamos de memoria, no podríamos mantener ninguna imagen o recuerdo de las cosas, no podríamos sentir en su totalidad las cosas o careceríamos de memoria, diría Ficino, aunque únicamente sería posible apreciar una cosa a la vez y no la totalidad. Por otra parte, sin memoria tampoco habría imaginación o fantasía, y necesitamos pues del recuerdo de las sensaciones sensibles para construir imágenes o narrativas fáciles de memorizar. Las sensaciones del sonido por el oído son de naturaleza espiritual. La voz es el sello tímbrico del alma. La palabra está viva y llena de intención. Se crean interacciones y se conservan como potencia del alma. ¿Qué significa el carácter espiritual del sonido? En la teología ontológica de Platón encontramos que al tratar de probar la inmaterialidad del alma, se recurre al argumento de que ocurriría al carácter espiritual. Este tiene la virtud de contener los 4 elementos que corresponde a los alquímicos de la naturaleza, pero sobre todo el fuego vital, que corresponde a las estrellas. Es el mundo espiritual cósmico, el espíritu que permea tanto lo irracional como la razón. A mayor cantidad de fuego espiritual, más cercano estamos de Dios, pues es el generador del movimiento de transmutación. El calor emanado calienta la sangre y el corazón de todo el cuerpo, por vía del éxtasis intelectual que abre camino hacia el origen, que es el fin mismo, el nous impersonal. Para poder aclarar algunas ambigüedades conectadas con la palabra arte, debemos volver a los ojos de la historia en el sentido estricto de que en el sentido estético, los griegos romanos no tuvieron una concepción distinta de lo que significa la poesía. El espíritu es el 5º elemento, el calor del corazón que hace que la carne se sublime. La sangre se alimenta por el cuerpo y alimenta todas las direcciones. La imaginación envía esta imagen que se completa en el objeto de la fantasía, donde sustrae la materia de este objeto, su apariencia. De ahí se elabora un fantasma. El fantasmata es una síntesis universal de la forma que se abstrajo del objeto y se creó en la imagen mental, la cual es creada a partir de la relación de los sentidos con el objeto. Sobre esta forma universal, que es una idea, sobre la cual la razón opera, es decir, reconocer un objeto en todo el mundo, la razón aplica esta abstracción de lo universal hacia lo particular. La esencia no cambia, la forma puede variar. La espiritualización de lo universal refiere
a la creación de una imagen mental de un objeto a partir de una relación de lo sensorimotor y los estímulos que esto genera, es decir, lo que significa. Este phantom no es otra cosa que la significación de la interacción. El juicio es el último grado del discernimiento entre lo aparente y lo verdadero, la unidad y la diferencia, la virtud de la desventura. Puede ser la unidad que sintetiza y fragmenta, particulariza en una imagen abstraída para emular un fantasma de lo matérico, abriendo la posibilidad de que la magia talismánica sea relativa a las cualidades del espíritu. La imagen por sí misma no es divina, sino que es la interacción y la carga espiritual que se hace para la que pueda adquirir una cualidad mágica. La persona dota las imágenes de poder a través de la mente, que proyecta la forma inteligible a quien la use como protección. Asimismo sucede el capitalismo, pero en el sentido inverso. La fantasía es creada con base en las imágenes mentales, producto de la imaginación que reorganiza y mezcla, permutando la información recabada en forma de abstracción mental del objeto percibido, pero sin designar a quien dirige en específico. En culturas como la hindú, diferentes modos musicales van unidos inseparablemente a distintos colores, sentimientos o momentos del día. A lo largo de la historia se encuentran numerosas referencias de la percepción múltiple en la antigua China, en Aristóteles, en las armonías del color y el sonido, o correspondencias entre olores y colores, o en Kepler, en las armonías del mundo, además de Newton y en su tratado, en el Tratado de Ópera, y Louis Castel, que concibe el clavecín óptico. Entonces, todo esto es un argumento realmente para desarrollar un artefacto, eventualmente. Pero, bueno, voy a seguir hacia la parte en donde ya asiento todo esto en algo que puedo hacer. Entonces, a partir de la creatividad e imaginación, la fantasía y la técnica, podemos hacer de una creación artística donde desarrollar y ejercitar la sensibilidad para tomar conciencia de lo que nos rodea y así poder apreciarlo a través de la belleza, de la sensibilidad y conectar con lo que sentimos. Nos volvemos seres narrativos y brindamos sentido y forma a nuestra historia. Es por eso que el performance es una forma de hacer historia. Entonces, el poeta performer se compone del espectáculo deliberadamente, un espectáculo que no es articulado por motores afectivos, más bien es articulado por motores afectivos, para salirse de él hacia otro aspecto que es la cronotopía, y es donde existe esta interacción. Este cúmulo de fuerzas somáticas que mueven desde las entrañas hacia la transfiguración inclusiva, con alta capacidad de contagio. Una transfiguración extática. Diríamos siempre que este éxtasis no se ha circunscrito en una cima privilegiada, sino por el contrario. En palabras de Alan Watts, en el futuro del éxtasis, si este sencillamente consiste en rendirse a las vibraciones de lo que lo sacan de su presunto yo. Desindividualizar y ser básicamente el devenir. En otras palabras, haciéndose a él mismo y a quienes lo rodean ritualmente. Entonces comprende por sí mismo la importancia de su aventura. El nuevo chamán o artista no será sino una cosa en un devenir, un sujeto histórico que se autoconstruye, es la autopoiesis. Entonces, esta tentación colectiva de despejarnos infinitamente en la proyección de la mente, en el narcisismo eterno, que se disuelve en el público como cautivo de una situación que le incluye y que necesita contemplar y completar un ciclo de significación eternamente cambiante y sin embargo cardinal. Este abandono no es otra cosa que la vivacidad de otra naturaleza, de otros cuerpos, otras fibras que permiten ahondar en la fijación o mutabilidad de los signos, abriéndose camino a una posición que lo atraviesa en tiempo real. Desafía el principio de realidad del sistema cerrado que viene a agujerar. Es una de las características que el performance consiste en liberar la espacialidad en tanto función filosófica, atravesar los márgenes y habitar lo liminal. Bueno, ahí lo dejo.